El último informe de integración, el Instituto de Integración establece que el 79% de los peruanos percibe que los recursos no se reparten de manera equitativa en el territorio nacional. Hay una serie de temas acá básicos, o mitos, o no sé qué, y es que uno es el tema del centralismo. Hay una idea de que Lima succiona todos los recursos y le chupa la sangre a las provincias, a las llamadas provincias, ¿no? Ese por un lado. Mito o realidad. Segundo, mito o realidad. Los gobiernos regionales no saben gastar, son un desastre. Los hemos caricaturizado con el monumento al árbitro, al no sé qué, famoso monumento. Entonces, no saben gastar y entonces viene la parte que los limeños sí somos más inteligentes que los otros. Entonces todo esto tiene que ver con la percepción que tiene el público, ¿no? Aparte de que efectivamente, si uno compara determinados distritos de Lima con otros, la diferencia es enorme porque hay distritos que tienen más presupuesto, más recursos, más seguridad ciudadana, etcétera, etcétera, etcétera. Bueno, vamos a tratar de poner en contexto toda esta mitología con el doctor César Fuentes, director de la Maestría de Gestión Pública de la Universidad de San. Doctor César Fuentes, ¿qué tal? Muy buenos días. Muy buenos días. ¿Mito o verdad? Bueno, hay una percepción, la percepción es una verdad. La percepción en general lo que tenemos es que no solamente a nivel de provincia, sino a nivel del Perú, lo que tenemos es de que sí el Estado es ineficiente, ¿no? ¿Por qué? Porque lo que vemos es en temas asociados primero a salud, educación, seguridad e infraestructura, que son 4 bases fundamentales de lo que es provisión de servicios públicos, realmente el Estado no da talla en muchos de estos temas. Entonces la percepción que tiene el ciudadano es que está, diríamos, abandonado por el Estado, ¿no? Y eso es una percepción que va a demorar mucho en cambiar y eso significa también que el Estado tiene que avanzar en un montón de temas y esa es la tarea urgente de los próximos 5 años. ¿Esta percepción tiene que ver con la justicia social, con el hecho de que hay sectores privilegiados, etcétera, que hubiese sido un tema muy de los 70s o ahora ha variado un poco? La discrepancia todavía existe, hay discrepancias por varios lados, ¿no? Uno es lo que usted ha señalado, ¿no? Es el tema de tributación. Si uno compara los recursos que tiene distritos emblemáticos como San Isidro y Surco comparado a lo que hemos visto distritos de los conos, la diferencia es abismal. Lo que se tiene que hacer, y eso es una cosa que hoy día se clama, es que haya lo que se llama transferencias condicionadas. Es decir, a la gente más pobre, a los recursos, donde haya menos recursos, el Estado lo que tendría que hacer es condicionar ese recurso a metas, por ejemplo, que pueden ser desde muy sencillas hasta temas de vacunación, temas de alfabetismo, y avanzar en eso. Es decir, tenemos que ir un poquito más allá de lo que se llama de solamente gastar y ver que se gaste, a ver que ese gasto efectivamente mejore la calidad de servicios al ciudadano. ¿Qué novedades ha introducido el actual gobierno? Porque por una parte estamos ante las reuniones de GORE, ¿no? Gobiernos regionales, que han tenido mucha notoriedad y que han generado una actitud sumamente positiva de la parte de las autoridades regionales, comenzando por el presidente de la región del Cusco, gobernador regional del Cusco, quien preside a los gobernadores regionales. Pero, por otra parte, estamos también ante algunas modificaciones importantes respecto del SNIP, que ha sido el gran órgano de control que tenía el Ministerio de Economía y Finanzas para las inversiones en las regiones. En vez de eso hay ahora Invierte.p, que es un dispositivo descentralizado en su esencia. ¿Estamos o no ante ciertos cambios que pueden permitirnos revertir esta mala tendencia al desequilibrio y la injusticia, en buena cuenta, en el desarrollo de las regiones? Sí, lo que pasa es que eso es cierto, durante mucho tiempo había una visión muy concentrada y diríamos hasta paternalista de Lima con las regiones. ¿Y qué ha pasado? Lamentablemente ha habido casos que la prensa ha divulgado, ¿no?, de corrupción en muchas zonas de las regiones. Tenemos varios presidentes regionales que inclusive han sido encausados y están en Ancash 2 seguidos. Así es. Entonces ahí hay un tema primero de calidad de lo que se gasta y lo que comúnmente se llama corrupción. Lo que pasa es que creo que tenemos que retrotraer esto al año 2002, cuando el gobierno inicia con gran fanfarria el tema de la ley de regionalización por una demanda de las regiones. No estábamos listos en términos de capacidades técnicas y capacidades humanas para afrontar ese desafío. Y ahora estamos viendo 15 años después que tenemos pues varios vacíos. Es decir,
Hay la voluntad política, creo que, de descentralizar, y yo pensaría que Perú debería avanzar a una república federal, por ejemplo, en términos de que cada región pueda recaudar y para genuinamente manejar sus recursos, pero sabemos también que hay una brecha. Si uno compara, pues, departamentos como Puno, como Lima, la brecha abismal, y ahí donde el Estado tiene que entrar fundamentalmente dando transferencias que hoy se llaman condicionadas, que es decir, condiciones a metas para mejora. Por ejemplo, ¿no? ¿Qué sucede? Gran parte del presupuesto es yo gasto 100 y reporto 100, pero la pregunta es yo gasto esos 100 y cómo ha evolucionado, por ejemplo, mi indicador de educación, que es el gran debate hoy día, o salud, o infraestructura. Lo que pasa es que muchas veces no tenemos indicadores. Así es. El problema es que las personas elegidas no se comprometen con cifras a mejorar las cosas. Así es. Entonces es una cosa muy gaseosa todo esto, ¿no? Así es. Lo que exigimos nosotros y todo el Estado peruano fundamentalmente está determinado, así es lo que se llama, nosotros solamente mantenemos lo que es el gasto, es decir, lo que nos interesa es en qué gastó. Cumplió, le dimos 100 soles, usted recuperó los 100 soles y punto. Pero la pregunta que tenemos que hacernos como Estado es, bueno, ¿para qué sirvió esos 100 soles? Mejoró... mejoró, por ejemplo, hoy día a la comunidad, mejoró el indicador de educación, mejoró la atención del público. Hay que reconocer, ese es el gran desafío. Hay que reconocer de todas maneras que el presidente ha puesto metas numéricas en ciertos rubros. Así es. Ha hablado de porcentajes, lo cual es importante para poderlo fiscalizar, pues. Así es. Yo creo que tenemos que pasar lo que se llama, pues, en la literatura se llama indicadores de insumo, que son cuánto he gastado, a indicadores de producto, que es ese indicador o ese gasto, ¿dónde me ha producido? Y lo más importante que hiciéramos, y eso sería, creo que la meta del Estado en mediano plazo, es ya hablar, ¿no es cierto?, de estos indicadores de impacto. Es decir, ese niñito que en el tema de debate, por ejemplo, de educación, que es un tema muy, muy grande, ese niñito de acá a 15 años realmente va a tener mejor ingreso, o está teniendo mejor ingreso esa cohorte de niños hacia adelante. Esa es la pregunta que nos tenemos que hacer como Estado. El otro tema que tiene que ver con esto es el tema del centralismo. Así es. ¿Hay un centralismo realmente en el país? ¿O hay un mito sobre el centralismo? Yo creo que hemos tenido una visión pendular de lo que es el tema en el tema del centralismo. Es decir, hemos tenido centralismo mucho en el Perú. Si uno ve la historia republicana hasta el siglo XIX era muy descentralizado. Por ejemplo, temas tan sencillos como el registro de nacimientos y el tema de salud lo hacía la iglesia. Sí. Hasta el siglo XIX. Entonces éramos muy descentralizados y luego poco a poco hemos centralizado. Y hemos tenido asambleas regionales en este país a inicios del siglo XX, muchísimas. No, y además hemos tenido gobiernos regionales e inclusive senadores regionales muy importantes. Conforme, y acá hay un tema un poco paradójico, ¿no? El Estado por un lado ha cumplido muy bien en lo que son temas de cobertura, centralizando. Pero ahora el gran desafío es, ya cubrí, ahora tengo un tema de eficiencia y tengo que acercarme al ciudadano. Lo que vemos en los reclamos hoy día en diferentes niveles es que la gente no siente que su Estado realmente lo ayuda. Después de mucho tiempo oigo a una persona de su nivel hablar de una república federal, que el Perú debía ser una república federal. Lo pudo haber sido a mediados del 19, pero fracasó porque además aparte hubo una invasión para impedirlo en ese país, que venía de Chile, vaya, hecha por peruanos exiliados. El tema básico acá es la tributación, en otras palabras. ¿Qué ocurre con Puno, por ejemplo? ¿Cómo tributa Puno? Esta República Federal debe darle facultades tributarias a los gobiernos federales, a los gobiernos, pero va de la mano si no, no funciona. Y va de la mano también plantear que y ahí es donde estamos hablando y lo que tenemos hoy día en el Perú es a nivel de, hay el reclamo que es justo, pero también el otro tema que los ciudadanos tienen que darse cuenta es que cada inversión cuesta. Es decir, hay un tema también de comunicación por parte del Estado que no es muy buena. Es decir, el Estado lo que tiene que hacer es comunicar. Cuando hablamos de hoy día, como está, ¿no es cierto?, el tema de reforma de educación y reforma de salud son reformas muy caras, es decir, son reformas carísimas, que realmente, y además tienen un impacto pues de acá 10, 15 años. Y además muy discutible porque no se ve muy bien. Exacto. En cifras, ¿en qué se mejora? Yo no lo veo pues en un impacto, es decir, al niño, por ejemplo, lo voy a ver de acá 10 años o 5 años. Y en el medio tengo muchos reclamos por hacer, ¿no? Señor Fuentes, ¿cómo se puede hacer para equilibrar el acceso a los recursos de las regiones
había cuenta de que hay algunas que tienen industrias extractivas presentes que Claro, pagan canon la y minería. otras no. Sí, pues. ¿Cómo se puede redistribuir mejor el ingreso y colmar esta brecha enorme de la que usted da cuenta en vista de que hay menos recursos naturales en unas que en otras? Lo que pasa es que el concepto de canon desde el punto de vista distributivo no es lo mejor, ¿no? Inicialmente se pensó que el canon era para mejorar, ¿no es cierto?, esta cantidad. Yo dañaba, ¿no es cierto?, una región porque, por ejemplo, era minera y iba a polucionar, y por tanto yo le daba un poco de este dinero a las regiones. Pero eso ya está totalmente desnaturalizado. Hoy día lo que tenemos es que, si uno ve las estadísticas también, la correlación entre canon y desarrollo regional es cero prácticamente, Sí. no ha habido nada. Es verdad. Entonces ahí lo que vemos es que yo creo que se tiene que replantear el canon, porque hay un tema también que no hay que olvidar. De nuevo, si somos una república unitaria, como es el caso, el recurso es nacional. Es decir, tenemos que, si bien es cierto que puede estar en un departamento, ¿no es cierto?, realmente es el recurso de todos los peruanos. Sí. Entonces, si eso es así, la asignación tendría que ser en base a dos criterios que se llaman fundamentalmente plazar a lo que usted señalaba, ¿no? Transferencias hoy día deberían ser de libre disponibilidad para aquellas en las que yo recaudo, y fundamentalmente condicionadas dependiendo de las metas que pueden ser de insumo, que es lo más básico que hacemos, a metas ya de producto. Es decir, realmente exigir un poco a los gobiernos regionales dónde estás poniendo el dinero y cuáles son los impactos que estás teniendo. Pues vamos a ver si lo hemos realizado. Doctor César Fuentes, muchas gracias. Encantado. Por haber estado en el programa. Muy buenos días, señoras y señores. 9:16. Viene la pausa rápidamente y regresamos. Llega el doctor Enrique Bernales para informarnos sobre el tema que ha investigado de ascensos y pases a retiro de oficiales de la Fuerza Armada y darnos novedades sobre nuevas voces líricas peruanas. Esto y más después de la pausa que tenemos a continuación.